Eso, con todas las pilas, toda la energía, todo el entusiasmo, todo el puchero, todo el caldo va. Así, dice ahí. Muy bien, le damos la bienvenida a todos. Estamos muy alegres de poder tener este tiempo otra vez. ¿Sabes? Una de las razones por la cual la vida cristiana es aburrida es porque entendemos mal de qué se trata, ¿sí? Porque pensamos de alguna manera que Dios es un Dios aburrido, que Dios es un Dios que no quiere que nosotros disfrutemos de la vida. Entonces pensamos que la iglesia es aburrida, que no hay nada nuevo, que todo es igual. Y claro, todo lo que hay afuera de la iglesia nos va a llamar la atención. Por otro lado, pensamos que... ¿Funciona esto? Ahí está. Ahí está la iglesia, todos están durmiendo. Pensamos que la iglesia es aburrida, de que la predicación es aburrida, y entonces no queremos saber nada de Dios, porque pensamos que un Dios es un Dios que está fuera de moda. Es más, la Biblia se escribió en otro tiempo. ¿Qué tiene que ver la Biblia con este tiempo? Pensamos que Dios es un Dios castigador, porque yo hago algo malo y Dios está ahí arriba, expectante de que yo haga cualquier error. Entonces cuando cometo un error, Dios va a estar ahí para castigarme. Y pensamos también de una manera equivocada que Dios es una persona que nos limita mucho y no quiere que nosotros disfrutemos la vida, que nos divirtamos, ¿verdad? Que podamos sonreír, que podamos gozar de la vida. Dice, no da gusto porque te ponen reglas, no tenés que hacer aquello, no tenés que hacer esto. Y pensamos que el cristianismo, o pensamos que vivir para Dios, seguirle a Dios, disfrutar de Dios, se trata de hacer cosas. Pensamos que amar a Dios se trata de hacer cosas. Y por eso pensamos que la vida cristiana es aburrida, es restringente, tiene un montón de peso encima. Pero ¿sabes qué? La vida cristiana es mucho más que eso. Y Dios, más allá de los mandamientos, Él ha hecho algo en tu vida. Te ha hecho una nueva criatura. ¿Sabes? La religión y el obrar de Dios se diferencia de una manera tremenda. Siempre doy este ejemplo. Imagínate, un chanchito y una oveja, ¿verdad? Y la religión es como que agarra al chancho, le limpia, está todo perfumadito, Calvin Klein para chanchitos, ¿verdad? Tenés ahí, le pone un smoking, moñito para la foto del Facebook. ¿Viste que ahora sacan fotos a los animales, ¿verdad? Y le suben al Facebook. Me gusta, ponele me gusta, dice, ¿verdad? Entonces le pones ahí al chanchito. Pero luego, cuando vos te vas a hacer otra cosa, ¿a dónde se va el chanchito? Limpito, ve ahí el barro y va a tirarse un clavado y a chapotearse, ha dicho. Sin embargo, Dios lo que hace en tu vida es transformarte de un chanchito a una oveja, limpita, blanca lana, ¿sí? Lavado por la lavandina, ahí brilla. Eso es Dios, te limpia la vida. Entonces, más allá de mirar mirar las cosas o cosas para hacer, en realidad tenés que mirarte como Dios te hizo. Y en esta noche vamos a estar hablando de eso. Mírate tal como eres. Mírate tal como eres. Y la Biblia dice que Dios te ha hecho una nueva criatura. Y tendrías que fijarte cómo sos en Cristo para que puedas disfrutar la vida cristiana y para que puedas disfrutar de lo que Dios quiere darte en tu vida. Ahora, vamos a dividir el mensaje de hoy en 3 P. La primera P es nuestra posición. Y la posición habla de quiénes somos delante de Dios. Es tu autoridad. Es como que vos vayas al trabajo de tu padre, de tu papá, y tu papá es el dueño de la empresa, una empresa que está puesta en varias oficinas en un edificio de 110 pisos. Y la oficina de tu papá está allá arriba mismo. Y vos querés entrar y hay muchos guardias y nadie le conoce a la hija o al hijo del dueño. Y llegás vos y nadie te reconoce y no te van a dejar entrar. Pero vos decís, no, yo soy el hijo del dueño. Bueno, perdón, disculpe, adelante. El ascensor privado, ¿verdad? Y te subís. Bueno, eso significa la posición. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién nos ha hecho Cristo a nosotros? Y hablamos primeramente de que somos hijos de Dios.
Dice las Escrituras, ahí en Juan 1:12, 12:1, me equivoqué la cita, dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Dios le dio poder de ser hechos hijos de Dios. Una de las cosas que yo aprendí cuando acepté a Cristo como mi Salvador, cuando un amigo me estaba hablando de Él, me decía: no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para poder ser hijo de Dios, Dios tiene que intervenir y Dios tiene que engendrarte de nuevo, espiritualmente. Y ahí te convertís en hijo de Dios. Así que vos y yo somos hijos de Dios en el momento que aceptamos a Cristo como Salvador. Ahora, hay muchos de los que están acá que vienen de familias destruidas. Y quizás no entendés bien el concepto de un padre o de una madre. Pero yo te digo algo, Dios te ama mucho más que una mamá y un papá. Como hablábamos la vez pasada en el Salmo 27. Aunque mi padre y aunque mi madre me rechazan, con todo, Dios me va a recoger, dice. Porque el amor de Dios sobrepasa. Y sos hijo de Dios. Y si sos hijo de Dios, tenés el derecho de disfrutar de todas las cosas que Él quiere darte. Y su amor es incondicional. No tenés que negociar. ¿Te imaginas que vos tengas que negociar el amor con tu mamá, con tu papá? De alguna manera tenés que negociar que ellos te mimen, te quieran, te digan cosas lindas, te digan que te quieren. Te voy a decir que te quiero, pero primero anda a lavar el baño. No me vaya nomás a decir entonces, porque no voy a lavar el baño, no quiero lavar el baño, ¿verdad? Prefiero vivir sin tu amor antes que lavar el baño, dice, ¿verdad? No, sí, hay algunos casos que sí. Pero imagínate, no es así. El amor de un padre es incondicional. Y suelo escuchar muchas veces, y sin ánimo de burlarme, pero sin ánimo de burlarse de nadie, pero es bastante interesante cómo la gente se expresa. Una vez escuché de una señora que hablaba de su hija que está en la cárcel y decía: pero ella es muy buena, no le hacen daño a nadie. ¿Y qué hace en la cárcel? Pero es la mamá. La mamá siempre va a ver a su hijo y a su hija como una chica buena. Ya tenés 80 años, tu mamá tiene 130. Y te dice todavía: cuídate por favor cuando vas a salir, anda por la sombra, ponete tu abrigo, va a llover. Dice: sí, mamá, le decís vos, ¿verdad? Entonces, y Dios te ama mucho más que mamá y papá, ¿verdad? Otra cosa que vemos en la palabra de Dios, vemos muchas palabras que hablan de nuestra posición, quiénes somos en Cristo. No solamente somos hijos de Dios, somos siervos de justicia. Dice la Biblia: y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Ahora, tenemos un concepto que la religión nos enseñó, es que para servir a Dios de alguna manera tenés que ser una élite especial. Tenés que haber nacido de una familia especial, tener una genealogía especial. Tenés que haber ido a un instituto bíblico a estudiar 3 años. Tenés que hacer tu devocional 10 horas. Te levantás ya a la mañana, a las 4 de la mañana a trotar. Te vas a te arrodillar sobre sal, ¿verdad? Y hacer tu devocional. Y sí o sí, la paloma tiene que bajarse encima de vos, porque si no, no puedes servir a Dios. Y no es así. Todos nosotros podemos servir a Dios, porque automáticamente cuando aceptaste a Cristo como Salvador, Dios te hizo, escúchame bien, te hizo siervo de justicia. Libertados del pecado, somos siervos de justicia. Pensamos que para servir a Dios tenés que saber hablar. No necesariamente, porque Dios utilizó, dice, a la mula de Balaam, que no sabía hablar y empezó a hablar, imagínate. Así que Dios, ¿qué no hará con nuestras vidas? ¿Qué no hará con estas mulas, verdad? Si es que utilizó esa mula. Si Dios utilizó a una quijada de burro, si Dios utilizó a medio burro, ¿qué hará con un burro completo, verdad? Entonces, ese es el poder de Dios. Pensamos de alguna manera que para servir a Dios tengo que saber ejecutar un instrumento. Bueno, la música no necesariamente es todo el servicio a Dios. Si te gusta y querés involucrarte, amén. Pero no es todo el servicio a Dios la música. Me viene a mi mente 2 personas en el Antiguo Testamento: José y Nehemías. Los 2 en el Antiguo Testamento, uno en el libro de Génesis, otro en el libro de Nehemías. Y separados muy distantes en tiempo y en épocas.
Y vos ves la vida de José y de Nehemías, fueron dos personas que nunca predicaron un solo sermón. Ellos nunca se subieron en un púlpito y dijeron, bueno, abran sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Génesis. No, ¿qué hicieron ellos? Trabajaron, eran administradores. Una persona que tiene su libro, su cuenta, tiene gente a su cargo, bueno, vamos a trabajar, vamos. Quizás, no sé si eran oradores excelentes, no sé si es que decían, pueblo de Israel, vamos a trabajar, agarren esa pala. No creo que sean así, ¿verdad? Seguro hablaban todo mal, no sé. Pero eran personas muy preparadas y Dios le utilizó de una manera tremenda y no predicaron ni un sermón. Nehemías, cuando reconstruye las murallas, él no predica ni un sermón, pero es un líder espectacular y guía al pueblo de Israel a poder reconstruir las murallas. Al lado de él hay otra persona que es Esdras. Él es el sacerdote y el encargado de la palabra de Dios. Ahora, acá en Juntos, en la iglesia, quizás no todos van a ser un Esdras, que van a abrir la palabra de Dios y van a predicar. Aunque la palabra de Dios nos llama a nosotros a ser testigos, testificar de Jesús. Pero Dios quizás te ha hecho un Nehemías, o quizás te ha hecho un José. Sos un administrador. No, yo no quiero barrer porque eso no es de nivel. Yo quiero tocar la guitarra, dice. ¿Y por qué no barrer? Y vos le ves a él ahí con su escoba tocando la guitarra, ¿verdad? No, tanto barrer como tocar la guitarra es servir al Señor. Y los dos es muy importante. Y los dos van a ser recompensados en el cielo. Así que todos somos siervos de Dios. Dios te quiere utilizar. Me encanta cuando escucho gente que dice, voy a abrir mi grupo pequeño. Eso es música a mi oído, ¿sí? Ahí como que está tocando un violín así, me lleva a las alturas. Es lo más hermoso que se puede escuchar. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que todos nosotros hagamos discípulos. Entonces, no pienses que tenés que ser una élite especial, una persona especial para servir a Dios. Sos especial, porque la Biblia dice que Dios nos hizo siervo de justicia. Es más, la Biblia dice que somos coherederos con Cristo. O sea, todo lo que estamos haciendo acá va a tener una recompensa en el cielo, y todo lo que es de Dios, o sea, todo lo que es de Cristo, algún día va a ser nuestro también. Está hablando de que nosotros tenemos los mismos derechos de Jesucristo. Dios iguala nuestra posición a la misma posición de Cristo. Somos coherederos con Él porque estamos en Cristo. Ahora, no es que heredamos cosas de Dios porque somos lindos. Si fuera por eso, no heredaríamos nada, ¿verdad? Bueno, yo voy a heredar un poquito, dice alguno por ahí, ¿verdad? Discúlpame, yo voy a heredar el planeta Venus, ¿verdad? El Sol. No, nadie va a heredar nada, porque nadie merece nada de parte de Dios, excepto la ira de Dios, porque Dios es santo, justo. Pero en Cristo nosotros somos coherederos, dueños de las cosas, igual que Él. Ahora, no solamente Dios nos hizo coherederos con Cristo, somos templos de Dios. Fíjate los versículos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le escribe ahí a los Corintios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Entonces estamos hablando de que somos propiedad de Dios. Esa es nuestra posición. Cuando envía Dios el Espíritu Santo a tu vida, dice Efesios capítulo 1 que dice que Él viene y nos sella, y el Espíritu Santo es la garantía de Dios, de que somos de Él y de que un día vamos a ir al cielo. Ahora, ese concepto de sellar, yo me acuerdo cuando era chico, vivía en el campo y en la ciudad, me mudaba de casa en casa, y mi abuelo tenía un tambo. Y me acuerdo que le agarraban a las vacas y agarraban una cosa así de hierro, calentaban y tenían un sello, ¿verdad? Y ahí a la vaca, vení vaquita, le decían, te voy a poner un sticker, y le daban, ¿verdad? Al rojo vivo. Era el sello, era el aval de que ese animal le pertenecía a un dueño. Y el Espíritu Santo vino y selló nuestras vidas, y nosotros somos templo de Dios, somos propiedad de Dios. ¿No te pasa alguna vez cuando pasás a un lugar y ves la casa de un amigo, una amiga, o pasás por un lugar donde vive algún famoso y decís, mira, esa es la casa de fulano, esa es la casa de sultano? Bueno, el mundo espiritual sabe que nosotros somos
casa de Dios. Nos reconoce a nosotros que somos hijos de Dios, somos propiedad de Él. Y por ende no podemos hacer lo que queremos, ya somos su propiedad. Y esa es nuestra posición. No importa qué cosas hagas o qué cosas no hagas, esa posición no cambia. Escúchame bien lo que te digo, la posición en Cristo no cambia porque está garantizada por quién es Cristo, no por lo que nosotros hacemos. Es una de nuestra declaración de fe y una de las razones por la cual nosotros creemos que la salvación no se puede perder porque está garantizada en Cristo y nuestra posición es algo seguro, ¿sí? Es algo seguro. Ahora, ¿aceptaste a Cristo como Salvador? Sentiste un gozo en tu corazón, viniste de un campamento con mucha energía. El tiempo fue pasando y de pronto esa energía fue menguando. De pronto ese gozo, esa alegría que tenías ya no sentías más. Ya no querías venir a la iglesia, al principio venías, alababas con todo, ¿verdad? Estabas muy concentrada en la alabanza, concentrado en la predicación y de pronto como que ese gozo fue cayendo, ¿sí? Y te das cuenta que la vida cristiana es difícil, empiezan las pruebas, quizás en tu familia no todos aceptan que sos creyente, tus vecinos, tus compañeros, y uno va diciendo, bueno, la vida cristiana es complicada. Y de pronto todas estas cosas lindas que hemos aprendido acerca de nosotros, que Dios nos ha dado, no es relevante, porque yo no me siento que soy hijo de Dios. Yo no me siento que soy templo de Dios. Yo no me siento que soy siervo de justicia. Yo no me siento que soy coheredero con Cristo. Pero te digo algo, la vida cristiana no se basa en sentir. No es que yo siento que soy esto. No, yo sé que soy esto. Y por la fe creo eso. ¿Y cómo hago entonces ahora para vivir mi vida cristiana? No me sirve solamente saber. Vamos entonces a hablar de la otra P. La otra P nos habla de la progresiva santificación. La primera hablaba de nuestra posición y la segunda habla de la progresiva santificación. Habla de que la salvación está en tiempo primeramente pasado. Fíjate lo que dice el versículo: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de una obra que se hizo en el pasado. En el pasado Dios nos salvó de la paga del pecado, del castigo del pecado, de tal manera que Dios te ve ahora justo, limpio. Y la palabra de Dios tiene un nombre para eso, se llama justificación. Es cuando un juez te declara justo. Así que el pasado nuestro está borrado. El castigo que nos merecíamos ya está quitado. Tanto así de que en Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree que Él me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Dice Hebreos 9:27 que Dios estableció que cada uno de nosotros muramos una sola vez. Luego de eso, el juicio. Pero ese juicio no es aplicado al creyente porque Cristo ya sufrió el juicio en la cruz. De tal manera que nosotros podamos ser limpios, podamos ser salvados de eso. Y estamos hablando de la salvación en tiempo pasado. Pero lo que a nosotros más nos interesa es el tiempo presente. Y el tiempo presente habla de que Dios nos sigue salvando. Fíjate los versículos, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 2 Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y ahí continúa el versículo. Entonces está hablando de que la salvación aún se sigue obrando en este momento. Ahora no es que se decidirá en el presente si vamos al cielo o no. No, ya está consumado, vamos a ir al cielo porque somos hijos de Dios. Pero está hablando de que en el pasado Dios nos salvó de la paga del pecado, pero en el presente Dios nos salva del poder del pecado. El poder del pecado. ¿Sabes? Vos y yo, dentro nuestro, tenemos una inclinación a hacer lo malo. Y todo el mundo lo tiene. Algunos lo minimizan, algunos lo justifican, algunos lo niegan.
pero es una realidad. Todo el ser humano tiende a hacer lo malo. Ahora, el apóstol Pablo en la Biblia habla de que dentro nuestro hay como una ley. Una ley, imagínate, es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad se cumple todos los días, todos los momentos, en todos los lugares. O te va en China, tira el arroz y se cae. Ay, mira los le dice el chino, ¿verdad? O venía acá, tira, ¿verdad? Se cae. Tereré, ¿verdad? Te va en Estados Unidos, tira ahí el McDonald's, se cae. Todo se cae, es la ley de la gravedad. Pero sin embargo hay una ley que vence la ley de la gravedad. Y es la ley de la aerodinámica. Es la ley que utilizan los aviones. Ellos de alguna manera utilizan el aire para poder romper la ley de la gravedad y vencer eso y poder elevarse por los aires. Y entonces habla la Biblia de que todos nacen con esa ley, la ley del pecado. Pero cuando aceptaste a Cristo como Salvador, hay una ley que vence eso y es la ley del Espíritu. Dentro nuestro hay una fuerza espiritual para vivir una vida que le agrada a Dios, pero sobre todo hay una fuerza espiritual que nos conecta con Dios de tal manera que podamos disfrutar de Él. La religión es incapaz de poder darnos gozo en nuestro corazón. Sí, va a hacernos, de alguna manera va a hacer que nos sintamos bien en nuestra conciencia y decir, oh sí, hoy repartí 1000 folletos, hoy testifiqué a 3000 personas, hoy salvé 10.000 delfines de morir ahí encallados en la arena de la playa, ¿verdad? Hoy salvé. Podemos sentirnos bien en nuestra conciencia, pero en realidad la religión no puede traer satisfacción eterna a nuestro corazón, solamente esa unión espiritual con Dios. Y eso lo hace la ley de la espiritualidad, del Espíritu, que el Espíritu Santo obra dentro nuestro. Ahora, la salvación se consuma en el tiempo futuro. Y dice en Romanos 5, del 9 al 10, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y está hablando de que, ya que Dios nos justificó en el pasado presente, entonces el futuro es seguro, vamos a ir al cielo. Está hablando de una salvación segura en el cielo, ¿sí? Entonces, la segunda P es la progresiva santificación. Acá en la tierra es una lucha diaria que tenemos que ir llevando cada día hasta llegar al futuro y poder estar con Dios, donde Dios nos va a salvar de la presencia del pecado. El cuerpo nuestro ya no va a tener pecado y vamos a disfrutar una relación eterna con Dios. Ahora, lo que es más interesante es la tercera P. Y es donde quiero invertir un poco más de tiempo, que es el perdón del Señor. El perdón del Señor en la vida diaria. Me acuerdo cuando me hablaron de Jesús, yo me fui a casa y acepté a Cristo como Salvador. Y al otro día me fui a mi casa después del colegio, porque me hablaron del colegio a la mañana, me fui a casa y acepté a Cristo como Salvador. Al tercer día me fui a casa y acepté a Cristo como mi Salvador. Y al cuarto día ya no. Hablé con mi compañero, el muchacho que me testificó, y me dijo, ¿después aceptaste a Cristo como Salvador? Sí, todos los días lo acepto. Le digo, no, me dice, una vez nomás tenés que aceptar. Y, porque era muy pecador, ¿viste? Entonces necesitaba aceptar todos los días. No, una vez nomás tenés que aceptar. Una vez que aceptás, sos salvo. Luego lo que tenés que hacer es restaurar tu comunión con Él a través de la confesión. Porque ya sos hijo de Él. Ah, y ahí entendí eso. Y hasta el día de hoy seguimos confesando pecado. Yo pienso, si es que hay versículos en la Biblia, viste que hay hojas de las Biblias como que parece que no se abren, porque no se lee esa parte. Abran su Biblia en Habacuc, dicen. Y encontró a Habacuc. Abrió así, ¿verdad? Porque nunca abrió esa parte. Blanco, ¿viste? Entró las bacterias y todo desinfectado estaba ese lugar, porque nunca vio el oxígeno siquiera, nunca sintió el oxígeno. Pero hay versículos que están gastados en nuestras Biblias. Hay versículos que están gastados en nuestras Biblias. Y por ejemplo, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y otro versículo que muestra ahí es Romanos 8, del 14 al 17, que dice, porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Otro versículo que habla sobre eso es Romanos 8 del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ahí si hay alguna duda, agrega alto, chico, bajo, pequeño, grande, gordo, flaco, ¿sí? Por ahí si hay alguna duda. El amor de Dios es absoluto, pero está hablando para el presente. Ahora, fíjate lo que decía el versículo anterior. Está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación entre la religión, la ley y la vida espiritual. La religión trae a tu vida temor. ¿Por qué temor? Porque si no cumplís hay castigo. Ese es el concepto de la religión. Si no cumplís, Dios no te da. Si no haces, vos no recibís. Si no fuiste fiel, Él no te va a bendecir. Es el concepto de la religión en su más pura definición y en su más pura esencia. Eso es religión. Hacer y Dios hace. Su amor es incondicional. Yo tengo que hacer para que Él me acepte. Ese es el concepto universal de la religión, hacer cosas. Y entonces nos hace vivir en temor y nos hace vivir insatisfecho. ¿Cuántas veces te sentiste acusado porque un día no leíste tu Biblia? Y no estoy hablando que no tengas que leer, pero ¿me entendés el concepto? ¿Cuántas veces te sentiste acusado y es más, te quisiste autocastigar diciendo, y bueno, yo ya no hice luego mi devocional, ¿cómo me voy a ir a testificar? Me voy a quedar nomás en casa. Claro, porque prefiero ser real, no quiero ser hipócrita, dice. No seas hipócrita, confesa tu pecado y anda a evangelizar. ¿Cuál es el problema? Pero no, yo de alguna manera me autocastigo. ¿Por qué? Porque tengo todavía el concepto de religión con Dios. Pero no tengo que autocastigarme porque Dios ya perdonó mis pecados. Y entonces dice, no recibiste el espíritu de temor, recibiste el espíritu de ¿qué? De aquel que clama Abba Padre. O sea, la relación que nosotros tenemos con Dios es de un padre a un hijo. ¿Alguna vez pediste permiso para abrir tu heladera en tu casa? A algunos sí se le tiene que dar un pase luego así, ¿verdad? Y controlar qué es lo que saca y qué es lo que pone, ¿verdad? A ver, mi hijo, dice, se fue a la heladera. Nueva tu heladera. No, me peló el mitaí, ¿verdad? Llevó todo el muchacho, todo lo que tenía acá. No pedís permiso. Pedís permiso para abrazarle a tu papá. Permiso, no, ya 3 veces me abrazaste, ya, bañate primero, dice, ¿verdad? No pedimos permiso. Hacemos nomás. Nos sentimos libres. La casa es el mejor lugar. Llegás, tirás tus cosas, agarrás, te sentás, comés. Ya te dije 1000 veces que no comas en el sofá, ¿verdad? Ya te dije que no tenés que comer en ese lugar. Y vos hacés igual manera, porque estás en tu casa, ¿verdad? Después viene la ira de tu mamá con la zapatilla y el cable y la manguera y todo eso, ¿verdad? Igual que Dios. Pero estás en tu casa, no necesitas pedir permiso. Y eso es una relación personal con Dios. Dios te ama. Y Dios te ama. Y dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera te amó. ¿Cómo? De tal manera no se puede medir. Y en esa medida Él te ama. Y te amó y te seguirá amando. ¿Qué tenés que hacer para que Dios te ame más? No te puede amar más porque ya te ama de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo. No tenés que ganarte su amor, te ama de igual manera y quiere obrar en tu vida. Y luego en el trajín diario dice la Biblia que somos más que vencedores, como decía el otro versículo. El concepto de más que vencedor lo inventaron los romanos. ¿Por qué los romanos? Ellos iban y conquistaban una ciudad y hacían esclavos a los guerreros de esa ciudad. Y entonces cuando iban a la otra batalla, para no gastar sus fuerzas o sus soldados,
cuando lanzaban el ataque, cuando chocaban el ejército, los primeros que morían eran las personas de enfrente. Entonces agarraban a los esclavos que fueron conquistados en la otra batalla y ponían en la primera posición. Y a ellos hacían que luchen en primer lugar. Entonces ellos no tenían opción, tenían que pelear acá o si no acá atrás con la lanza. Dale, dale, le decían, ¿verdad? Vaya a pelear. Y los romanos decían, somos más que vencedores, porque inclusive nuestros enemigos luchan nuestras batallas. Y no sé tu vida en este día, quizás está pasando por momentos donde vos decís, Dios no me ama. Porque si Dios me amaba, Él no iba a permitir esto y aquello. Pero en realidad esos son enemigos que Dios va a utilizar para que su nombre sea glorificado y para que Dios pueda cumplir su propósito en tu vida. La vida cristiana, si no tuviese de lucha, iba a ser aburrida. Es más, ¿cómo vas a conocer a Dios si es que no hay prueba? A través de la prueba uno le conoce a Dios. Dice acerca de Israel, la palabra de Dios dice acerca de Israel, cuando ellos estaban en Egipto, que Dios los llevó en el desierto para tentarle y para probarle y para hacerle entender que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y entonces Dios te lleva un tiempo en el desierto para que puedas experimentar de Él. Pero tenés que aguantar un ratito y luego de eso Él te va a llevar a la victoria. Pero tenés que entender que ese tiempo que estás pasando, Dios va a cambiar eso para que obre a tu favor de alguna manera, porque Él se especializa en eso. De tal manera que no tenemos que vivir en la vida arrastrándonos. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Y bien, dice. La carne es débil, el mundo es fuerte, Satanás es tremendo y hay muchas luchas, muchas pruebas y no sé realmente, pero estamos acá, estamos aguantando. ¿Y qué tal? Después vamos a ir al campamento y no hay dinero, dice. Pero bueno, estamos todavía a 14 meses, no te vayas a preocupar, tenemos tiempo todavía para trabajar. Y voy a ver ahora. ¿Nunca te pasó que te fuiste a invitar a alguien? A mí me pasó muchas veces, nos fuimos a invitar a unos jóvenes para la iglesia y después vamos a ir a la iglesia y no sé, voy a pedir permiso, ¿verdad? ¿No? Y deja yo de hablar con tu papá y no sé todavía. Y si yo hablo con él y habla con él y dice que sí, habla con el papá y te dice sí. Bueno, me dijo sí, vamos a la iglesia y no sé todavía, ¿verdad? Y vos tenés ganas de Señor, ¿verdad? Mira a otro lado un ratito, ¿verdad? No podés vivir la vida cristiana así. Y la vida cristiana es como un músculo que se va ejercitando a través de eso, a través de los problemas, a través de las dificultades. Ahora, en este tiempo hemos aprendido que tenemos nuestra posición en Cristo. Hemos aprendido que estamos en un proceso, la progresiva santificación, y hemos aprendido que cada día Dios nos da de su perdón. Agarra esas cosas que Dios te quiere dar, esas verdades. Una vez escuché de alguien que decía, pero ustedes en la iglesia hablan nomás, dicen palabras nomás. Las palabras en sí no tienen un poder. Lo que la palabra dice, la palabra es la comunicación de la verdad. La verdad es lo que tiene poder. La verdad es lo que tiene poder. En el año 1800 aproximadamente, en Estados Unidos se libró una guerra, la guerra civil. Los estados del norte contra los estados del sur. Los estados del norte querían abolir la esclavitud. Los estados del sur decían no, porque nuestra economía depende de ellos, de los esclavos, de los negros, que trabajen. Después de mucha guerra, termina eso, se disuelve la esclavitud. Ahora, decía alguien que ¿en qué momento los esclavos dejaron de ser esclavos y se convirtieron libres? En el momento cuando la Cámara de los Senadores, no sé cómo se le llama en Estados Unidos, cuál es el nombre, ¿verdad? Ellos en ese momento, el Parlamento sí declararon que se tiene que abolir la esclavitud. Termina. En ese mismo momento todos los esclavos dejaron de ser esclavos y son personas libres. Pero el problema es que muchos de ellos aún no sabían. Tenían que ir a decirles de esa verdad. Y quizás vos estés en este día, hoy acá enojado con Dios,
enojado por lo que Él está haciendo, estás frustrado, estás amargado por esto que Dios ha permitido en tu vida, le echas la culpa a Él, le echas la culpa a todo el mundo. Quizás no sabes nomás la verdad. Sos como aquel esclavo liberado, pero que todavía no sabe la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios, lo que hemos aprendido en este día. Vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por tu palabra. Y yo te ruego, Señor, que estés bendiciendo la vida de cada uno de estos jóvenes. Y que, Padre, podamos no solamente saber tu verdad, sino disfrutar de ella, Señor. En el nombre de Jesús.